Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Les saludamos y les damos la bienvenida al Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional e internacional, pero sobre todo de lo que fue esta jornada democrática, esta jornada electoral. Tenemos todos los detalles y qué es lo que nos interesa revisar a esta hora de la mañana. Yo sé usted, amigo televidentes, cómo avanzan los resultados del escrutinio a escala nacional de lo que son presidente y vicepresidente. Así que vamos a revisar rápidamente cómo han avanzado hasta el momento estos datos justamente de lo que son presidente y vicepresidente a escala nacional. Tenemos ya ahí en pantalla y es que alcanza el primer lugar Andrés Arauz con el 32.20%, también seguidos de Yacu Pérez con el 19.80%, Guillermo Lasso alcanzaría el tercer lugar con el 19.60%, en cuarto lugar Javier Hervas con el 16.02%, Pedro Freile con el 2.11% e Isidro Romero con el 1.81%. Lucio Gutiérrez con el 1.76%, Gerson Almeida con el 1.64%, Jimena Peña con el 1.53%, Guillermo Celi con el 0.91%, Juan Fernando Velasco con el 0.81%, César Montúfar con el 0.61%. Son los datos que tenemos y sigue también Gustavo Larrea con el 0.38%, Carlos Agnay con el 0.27% y Paul Carrasco con el 0.22%. Finalmente está Giovanni Andrade con el 0.21%. Esto con un total del 97.56% de actas escrutadas a escala nacional. Los nulos alcanzan el 9.48% y los votos blancos el 3.06%. Estos son los datos que se tiene justamente del Consejo Nacional Electoral a esta hora de la mañana. Van avanzando conforme pasan las horas estos datos. Más adelante estaremos revisando los datos por provincias para que nosotros podamos ir viendo dónde alcanzan la mayoría ciertos candidatos, pues hay leves variaciones entre candidato y candidato en las distintas provincias. Nosotros estuvimos con una jornada electoral realmente larga que requirió de mucho esfuerzo de todos nuestros periodistas que estuvieron en todas las ciudades, en todo el país desplegados, dándonos los datos de última hora de cómo fue esta jornada electoral, y por eso hemos preparado realmente un noticiero lleno de lo que fue esta jornada democrática. Vamos. Decisión Electoral 2021. Y el día de ayer vamos a ver cómo se inauguró oficialmente el evento de las elecciones presidenciales en el país, en el cual 13 millones de electores fueron habilitados para ejercer su derecho al voto en esa jornada democrática. Por supuesto, al evento acudieron los consejeros del CNE, la vicepresidenta de la República y otras autoridades. Con el himno nacional, así se dio inicio al acto de la jornada electoral. Pues desde Quito, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, junto a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y funcionarios de misiones de observación, inauguraron la jornada de elecciones presidenciales 2021 en el país. Como gobierno hemos garantizado la transparencia y hemos cumplido con nuestra obligación de prestar a los electores todas las facilidades, accesibilidad y seguridad en todos los recintos electorales, para que los ecuatorianos puedan ejercer su derecho al voto como corresponde, en libertad. Pero fue la presidenta del Consejo Nacional Electoral quien inauguró esta jornada, en donde más de 13 millones de ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Hoy gana el Ecuador y gana la democracia. Con estas palabras declaro oficialmente inaugurada esta jornada electoral. Mucha suerte a los señores candidatos Atumin y Umin Sahrumé. Aquí, Atamaín recalcó que los comicios se realizan en el marco de las reformas de la ley electoral y en medio de una crisis económica que el país ya sentía desde hace mucho tiempo y que se agravó con la pandemia. Esto significó para el Consejo Nacional Electoral dar respuestas oportunas, tanto en el plano conceptual como operativo,
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales contempladas en nuestra Constitución. Las autoridades recalcaron que el horario de votación será normal, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero recuerde que estas elecciones presidenciales y legislativas no son comunes, se desarrollan en medio de una pandemia y por ello debe respetar todas las medidas de bioseguridad, informó Ismenia Solórzano. Y los datos del conteo rápido elaborado por el Consejo Nacional Electoral se dieron pasado las 9 de la noche, cuando en un principio se esperaban estos datos estén a las 8 de la noche. Hubo un retraso, sí, ahí se conoció, hubo novedades en donde por supuesto alcanzaba el primer lugar el candidato por la lista 1, Andrés Arauz, seguido por Yacu Pérez con unas décimas de diferencia para el tercer lugar con Guillermo Lasso. Vamos a ir viendo cómo se desenvolvió esta información. Primero las reacciones, y es que el binomio por la Unión y la Esperanza UNES agradeció el respaldo del pueblo ecuatoriano en las urnas, ratificó el compromiso de entregar $1.000 o 1 millón de madres de familia. Los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral ubican a la dupla Arauz-Rabascal, lista 1, como el binomio ganador. Los candidatos agradecieron el apoyo recibido en las urnas. Porque nosotros no representamos solo a un pequeño grupo particular. No representamos a un pequeño segmento de la sociedad, representamos a todo un pueblo. Hablaron de un gran triunfo, un proyecto político que tuvo eco en los ecuatorianos, con la esperanza que Ecuador se vuelva a levantar. Listos para un proyecto de unidad nacional, un proyecto de esperanza para todo el pueblo, que sume a todos los sectores de nuestra sociedad. Los candidatos de Unión por la Esperanza UNES ratificaron el compromiso de entregar $1.000 a quienes lo perdieron todo en la pandemia. Con esos $1.000 para el millón de madres de familia que fueron abandonadas durante la pandemia o el COVID-19, que fueron abandonadas, que no les llevaron alimentos, que no les llevaron medicamentos. Se mostraron optimistas de alcanzar un triunfo abrumador, que las encuestas de boca de urna fueron solo el inicio de un gran respaldo popular. Ahorita nada está dicho todavía, vamos a esperar los resultados oficiales. Va el Ecuador a tener un presidente, el presidente más joven en la historia del Ecuador, que va a marcar una hoja de ruta fresca. Con la certeza de que fueron ganadores en esta primera vuelta, más tarde Arauz respondió por primera vez a la supuesta financiación a su campaña por parte del Ejército de Liberación Nacional ELN, una denuncia publicada por la revista colombiana Semana. Exigimos que quienes han replicado esa noticia falsa de la revista Semana presenten pruebas, presenten documentos, presenten la supuesta evidencia de tal financiamiento. Y exigimos que con elemental práctica periodística, lo mínimo que hagan es contrastar el contenido de la noticia. En Quito informó Iván Casamen. Y el candidato presidencial de Pachacutic, Yacu Pérez, aseguró en sus declaraciones de ayer que estará en la segunda vuelta electoral. Además, en medio de estas declaraciones denunció actividad de hackers extranjeros para manipular los resultados electorales. Fue luego de conocerse los resultados preliminares que Yacu Pérez, el candidato a la presidencia de la República por Pachacutic, quien estuvo rodeado por decenas de simpatizantes, denunció los supuestos intentos de ataques informáticos. Estamos preparando un documento para hacer una denuncia pública porque hubo 2 intentos de hackeo, uno de China y otro de Estados Unidos, a nuestra plataforma que se instaló. ¿Buscan culpables? Obviamente que tiene que haber responsables, porque al destruir nuestra plataforma nos dejan sin la prueba, sin la evidencia. Estas son las mejores pruebas que tenemos, porque son actas fotografiadas, legítimamente ingresados al sistema. Yacu sufragó en la parroquia cuencana de Tarqui, pero viajó hasta la capital para conocer los resultados en los que se dice sentirse optimista y asegura pasa una segunda vuelta electoral. Con absoluta certeza de que llegamos a la segunda, eso no es solamente un criterio subjetivo, sino un criterio técnico, objetivo, científico, que lo demuestra que llegamos a la segunda vuelta. El aspirante de la lista Pachacutic también indicó que estará pendiente del desarrollo del procesamiento de datos del Consejo Nacional Electoral, por lo que el candidato inició una vigilia para salvaguardar los votos. Estar vigilantes, vamos a estar aquí pidiéndoles al CNE que garanticen un proceso electoral transparente, honesto, que gane la democracia. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral se encuentra en el escrutinio de votos y se espera los resultados oficiales se anuncien en las próximas horas. Informó Ismenia Solórzano.
Y el candidato presidencial por la Alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, tras conocer los primeros resultados de la jornada electoral, indicó que esperará a que el Consejo Nacional Electoral revele todos los datos al 100% de escrutinio para referirse sobre una segunda vuelta electoral. Minutos después de que el Consejo Nacional Electoral hiciera un primer anuncio de resultados de la jornada democrática desarrollada el domingo, Guillermo Lasso Mendoza, candidato presidencial por la Alianza Creo PSC, desde el Centro de Convenciones de Guayaquil, agradeció el apoyo de los ecuatorianos que ejercieron su derecho al voto. Una actitud de civismo ejemplar, una actitud patriótica y asumiendo riesgos por la pandemia que todos sufrimos, hayan asistido como lo han hecho a la mesa a depositar su voto. Lasso además resaltó el deseo de los ciudadanos que votaron por él, que demostraron a su criterio la búsqueda de un cambio de rumbo en el manejo del poder. Por eso felicito al pueblo ecuatoriano. La gran mayoría quiere cambio, los 2/3. No quieren que se desdolarice la economía, que tenga compromiso con grupos terroristas internacionales. El pueblo ecuatoriano quiere paz. Sobre si los números al momento lo favorecen o no, resaltó que prefiere esperar a que se dé a conocer los resultados del 100% de las actas escrutadas. El postulante agradeció al Partido Social Cristiano y a sus bases por trabajar en su proyecto político. Recordemos que el candidato Lasso sufragó en la Unidad Educativa del Milenio Iliana Espinel Cedeño, ubicada en la avenida Miguel H. Alcíbar, al norte de Guayaquil, en compañía de su familia y coidiarios. Informó Maite Morán. Continuamos con información aquí en El Comercio TV. Gracias por acompañarnos, amigos. Vamos a revisar a esta hora de la mañana cómo avanzan los datos de escrutinio a escala nacional del Consejo Nacional Electoral para conocer cuáles son los primeros lugares para presidente y vicepresidente. Ahí está ya en pantalla las imágenes con un total del 97.56% de actas escrutadas. En primer lugar se ubica Andrés Arauz con el 32.20%, seguido de Yacu Pérez con el 19.80%. En tercer lugar, Guillermo Lasso con el 19.60%, Javier Herbas con el 16.02% y Pedro Freile con el 2.14%, seguido de Isidro Romero con el 1.87%. Vamos a seguir revisando los otros candidatos. Lucio Gutiérrez con el 1.74%, Jason Almeida con el 1.64%, seguido de Jimena Peña con el 1.54%, Guillermo Celi con el 0.94%, Juan Fernando Velasco con el 0.81%, César Montúfar con el 0.61%. Esto, le repetimos, es a escala nacional. Tenemos los resultados de Gustavo Larrea, que alcanza el 0.38%, Carlos Sagnay el 0.27%, Paul Carrasco el 0.22% y Giovanni Andrade con el 0.21%. Esto, como les decimos, es el total de los datos escrutados del 97.56%. Ahora vamos a revisar lo que ocurre en las distintas provincias del país. Vamos hasta Carchi. Vamos a Carchi, busquémosle dónde está Carchi. Carchi, esperemos se carguen un poquito los datos. Ya, están ahí los datos. Vamos, el primer lugar en Carchi es de Javier Herbas con el 28.51%, seguido de Yacu Pérez con el 20.47%. Ahí el tercer lugar acá alcanza Andrés Arauz con el 20.23% y el cuarto lugar está Guillermo Lasso con el 16.82%. Nos vamos a Los Ríos. Busquemos dónde están Los Ríos. Acá están Los Ríos. Esperemos se carguen los datos para tener los datos certeros del Consejo Nacional Electoral. Ahí Andrés Arauz alcanza el 46.96%, seguido de Yacu Pérez con el 12.14%, el Guillermo Lasso con el 15.8% y finalmente Javier Herbas con el 9.02%. Nos vamos ahora hasta la provincia de Napo. Ahí se están cargando ya los resultados. Aquí
alcanza Yacu Pérez el primer lugar con el 43.93%, seguido de Guillermo Lazo con el 17%. Bueno, se nos fue la señal, vamos a seguir viendo más adelante cómo avanzan los resultados para presidente y vicepresidente a escala nacional y también por provincias iremos revisando. Ahora les contamos que analistas observan con preocupación varios factores económicos que se jugarán en la posible segunda vuelta electoral. El escenario de una posible segunda vuelta electoral pone en debate cómo los candidatos finalistas planifican manejar la economía del país. Analistas indican cuán viables son o no las propuestas como subir el salario o regalar $1.000. ¿De dónde saldrían los recursos que dice cada candidato que van a ver, ¿no? En un caso saldrían de un sector público totalmente quebrado. Lo importante es que ambas medidas están orientadas a la reactivación del consumo y es por ahí por donde se puede apuntalar los esfuerzos para la reactivación de la economía. La reactivación económica, a decir de economistas, deben apuntar a planes de gobiernos que respalden al sector productivo del país. Lo mejor que se puede hacer con la economía es darle un poco de tranquilidad, ¿no? Para que las empresas tengan un poco más de predictibilidad a futuro. El 96% de las empresas en este país formalmente registradas son micro y pequeñas, que tienen el agua hasta el cuello, que tienen problemas con sus créditos bancarios. Otro de los puntos económicos en la mira es cómo se manejarán los convenios alcanzados con el Fondo Monetario Internacional. Más desde una perspectiva política. ¿Por qué? Porque un candidato podría continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a rajatabla y el otro para nada. Y eso generaría otro tipo de circunstancias, pero más por el lado de los acreedores, ¿no?, que son los multilaterales. El gobierno de Lenín Moreno anunció que esta semana enviará a la Asamblea Nacional las reformas al Código Monetario y Financiero, en el que se busca la autonomía del Banco Central, tema que genera polémica y opiniones divididas. Entonces, ¿para qué es la autonomía del Banco Central? Para que si el gobierno va y le dice, deme plata, el Banco Central le pueda decir no. El principal banco central que presta al gobierno es el de los Estados Unidos, a través de los famosos bonos del Tesoro que todo el tiempo escuchamos y la tasa básica de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que hace la Reserva Federal? Le compra los bonos al Ministerio de Finanzas de Estados Unidos, que se llama el Tesoro, y con eso inyecta recursos vía crédito a la economía estadounidense. El nuevo gobierno que vendrá afrontará un país con fuertes crisis. Una de las principales y más grave es la económica. Informó Valeria Navarro. Y como parte de la nueva gestión del gobierno entrante, el manejo de la pandemia y un proceso de vacunación en el Ecuador es uno de los temas críticos para la población. Analistas aseguran el derecho a la salud como un factor fundamental para el próximo mandatario. De seguro, uno de los retos que más preocupa a la población es el manejo de la pandemia que asumirá el nuevo gobierno. Hasta el momento, el Ecuador registra más de 258.000 pacientes contagiados por COVID-19. De allí que varios expertos de salud ubican al primer mes de este 2021 como uno de los más elevados en transmisión y muertes desde el inicio de la pandemia. Estos días son días muy críticos. En el mes de enero tuvimos un aumento vertical de los pacientes, de pacientes y de positivos. Es así que tuvimos alrededor de 52.4 casos positivos cada hora en el país en el mes de enero, que eso es muy preocupante. Tuvimos una muerte cada hora en el mes de enero. Mucho se debería a las aglomeraciones de campañas políticas, además de las evidenciadas en los comicios electorales, sumado a la presencia comunitaria de la nueva variante británica, principalmente en Quito. Vamos a ver, por ejemplo, un pico bien alto a inicios de enero en la parroquia Iñaquito. Y también muchos enfermos graves y muertos en jóvenes, menores de 50 años. Todos esos son evidencias que en Quito está circulando ya a nivel comunitario y que el cerco epidemiológico no funcionó. A su vez, puntualizan el derecho a la salud como una responsabilidad del gobierno entrante, como un eje transversal para el futuro del país, por lo que aclaran que es necesario transparencia en los procesos de vacunación. La fase 0 debía ser una fase perfecta en la que la población tenga la percepción de que la campaña de vacunación va a ser adecuada. Lastimosamente, este proceso inició con una situación excluyente
y con un beneficio en situaciones personales y de grupo y de sector. Por ahora, según el Ministerio de Salud Pública, son 6.228 ecuatorianos vacunados en las 24 provincias dentro de la fase 0. Y aún no se sabe cuándo llegarán los próximos lotes anunciados por el gobierno actual. Informó Caterine Aguirre. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que el juez Iván Saquicela fue designado por unanimidad como el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ya regresamos con esta información y más. Continuamos con más información y les contamos que el juez Iván Saquicela fue designado por unanimidad como el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, cargo que ocupará por 3 años. Saquicela es uno de los magistrados que actuó en el caso Sobornos 2012-2016, donde se sentenció al expresidente Rafael Correa. ¿Promete usted cumplir fiel y legalmente las funciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador? Defendiendo la legitimidad de la designación de las nuevas autoridades de la Corte Nacional de Justicia, el juez Iván Saquicela asumió la presidencia de este máximo organismo por 3 años. Las críticas surgieron de algunos sectores, porque en el concurso no se logró completar los 21 magistrados titulares, solo existen 15. Lo que determina la norma es un quórum mínimo de conformidad con el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 198, que pueden votar solamente los jueces titulares. Así fue como se hizo, tan apegado a estricto derecho, que existió unanimidad finalmente en el Pleno de la Corte y también absoluta conformidad con el procedimiento. Saquicela es uno de los jueces que actuó en el caso Sobornos. El hecho que haya emitido sentencia condenatoria, para él, no es el motivo que lo llevó a ser titular de la Corte. Aquello de que mi presidencia pueda obedecer a favor o en contra respecto de decisiones que he adoptado, no hay tal. Primero porque simplemente hemos aplicado el derecho. Y por algo más, varios compañeros, no Iván Saquicela, varios compañeros, en la sala penal hemos adoptado decisiones apegadas al derecho de los casos que usted refiere. Con esa aclaración dejando al descubierto en qué centrará su trabajo. La función judicial a respetarnos mutuamente y hacer respetar la independencia interna y externa. Este postulado, que es del mundo entero, que está en la Constitución y la ley, tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente los que estamos aquí, todos los ciudadanos, para poder dotar de seguridad jurídica al Ecuador. Reforzando la gestión realizada por sus antecesores para concretar extradiciones en las que está el expresidente Rafael Correa. Brevemente hemos hecho diagnósticos. Hay algunos problemas en el ámbito de los convenios internacionales que incluso son prácticamente de una data muy antigua, que no nos ayudan a ser eficaces. Y de otra parte, incluso problemas de orden legal, muy en términos genéricos. Vamos a tratar de construir una propuesta, incluso de orden legal, para poder ser más eficaces. Claro está, sin perjuicio de que, una vez que asuma el despacho, tenga absoluta claridad. Como presidenta subrogante también asumió funciones. Caterine Muñoz informó. Héctor Romero. Una compensación de $200 se entregará a más de 320,000 trabajadores públicos en reconocimiento a su labor durante la pandemia. Así lo anunció el ministro de Economía, Mauricio Pozo. El gobierno destinará alrededor de 65 millones para este incentivo. El incentivo económico será a manera de reconocimiento que el Ejecutivo ha previsto para docentes, profesionales de la salud, personal militar, policial, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes han trabajado desde sus áreas durante la pandemia. El gobierno nacional ha decidido entregar una compensación a aquellos trabajadores y que han estado entregando todo su contingente para poder ayudar a paliar la situación que hemos vivido. El bono de $200 será entregado por una sola vez este mes de febrero a los trabajadores que cuenten en la nómina de las carteras respectivas. Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, dijo que el dinero llega gracias al apoyo de gobiernos amigos como Estados Unidos e instituciones multilaterales, así como también de la optimización de recursos del Estado. Los recursos provienen del programa económico y el programa económico se alimenta de recursos internos, que son los recursos tributarios y petroleros que tiene el Estado,
y de los recursos externos, que es el financiamiento, es del apoyo que recibimos del exterior. ¿De quién? De los multilaterales o de las fuentes comerciales privadas o de los gobiernos de los países amigos. El ministro Pozo también explicó que se está evaluando si esta compensación será para los empleados que trabajaron durante la pandemia y que por varios motivos fueron desvinculados de sus cargos, así como también para el personal que falleció cumpliendo sus labores. ¿Qué vamos a hacer con aquellos que estuvieron y que ya no están por alguna razón? Esos son temas que tendremos que definir. Concluyó diciendo que son cerca de 600 millones de dólares los que el gobierno ha destinado para ayudar a las familias ecuatorianas a reactivarse durante la pandemia, informó Mauricio Sánchez. La construcción de vía lateral que se efectuará en el Reventador no afectará a la tubería del oleoducto de crudos pesados OSP. El proyecto, que comprende un bypass de 500 metros de longitud para proteger la tubería, se da debido a un deslizamiento relacionado con la erosión regresiva y fuertes lluvias en la zona. OSP Ecuador confirmó que las medidas preventivas no contemplan el servicio público de transporte de crudo que brinda a la ciudadanía y por lo tanto la exportación de crudo ecuatoriano no tendrá ninguna afectación. Cambiamos de información. Ya alias Casquete, investigado por la muerte del presentador de televisión Efraín Ruales, fue trasladado el fin de semana a la cárcel número 4 en Quito. Le contamos los detalles. Con un fuerte resguardo policial, Alexis Seve, alias El Casquete, fue trasladado de Guayaquil hacia la cárcel 4 de Quito el pasado sábado, luego de que un juez ordenara prisión preventiva por el delito de robo. Casquete es el único detenido hasta el momento en el marco de las investigaciones del asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales, quien murió el pasado 27 de enero. Al individuo se lo responsabiliza por el presunto robo del vehículo con el cual se habrían movilizado quienes terminaron con la vida de Efraín. El automóvil fue localizado por la policía y se lo encontró incinerado el pasado 27 de enero. El traslado de Casquete se habría dado con el fin de resguardar la seguridad de dicho sujeto. La policía también retuvo a otros 2 individuos, un hombre y una mujer, para indagaciones sobre el caso, informó Valeria Navarro. Y en el norte de Quito, 2 bandas delictivas fueron capturadas por la policía. Entre los detenidos están varios extranjeros quienes portaban 2 armas de fuego. En este vehículo se movilizaban 3 sujetos quienes serían los protagonistas de un violento asalto a un local de comidas. Se sabe que los sospechosos con armas de fuego sometieron a los empleados y propietario para llevarse lo que había en caja. Vecinos que se percataron del robo no dudaron en actuar desde la parte alta. Uno de ellos lanzó un adoquín que acabó con el parabrisas posterior. Observan el vehículo con los ocupantes que cometen el acto delictivo y obviamente lanzan este objeto contundente. La policía fue alertada del robo. Con las características del vehículo se activaron varias unidades. Los ocupantes del auto blanco fueron bloqueados a la altura del ingreso a los túneles. Ingresa haciendo una pregunta como si tiene hamburguesas. Antes de eso ya ellos han hecho observaciones. En la revisión al carro encontraron en la guantera un revólver, 3 armas blancas y una serie de documentos que no les pertenecían. Los individuos aparentemente estarían implicados en varios robos. Horas atrás fue asaltado un local en la Mariscal con las mismas características. Agentes de la BAG los estaban buscando, al colombiano, al venezolano y al ecuatoriano menor de edad. Han sido ya reconocidos por sus víctimas, una de ellas en flagrancia y otra el día de ayer. El comandante del DMQ reveló que las organizaciones delictivas audazmente han vuelto a la modalidad de reclutar a menores de edad. Saben que las leyes son más blandas con ellos. Pretenden desorientar o sorprender a los operadores de justicia indicando que el que portaba el arma es el menor. Esta es una estrategia que están adoptando. En otro caso fueron capturados en el norte de la ciudad 2 sujetos. Caminaban robando a transeúntes y unidades económicas. El ecuatoriano y venezolano cargaban un revólver y un cuchillo. En el DMQ, en lo que vamos del 2021, 8 grupos delictivos han sido desarticulados. En Quito informó Iván Casamen. Y un sujeto fue capturado en Quito acusado del presunto delito de pornografía infantil. En su poder se hallaron al menos 80 evidencias entre fotos y videos.
Los uniformados realizaron el allanamiento la madrugada de este viernes y es que fueron varios meses de investigación los que llevaron a la unidad de delitos informáticos a dar con la ubicación de un hombre en la ciudad capital que aparentemente se dedicaba a la pornografía infantil. El señor tiene 51 años de edad, aparentemente una persona que trabaja normalmente, pero lastimosamente al momento de recibir y anexarse a ciertos grupos, pues se pudo evidenciar de que guardaba y enviaba este tipo de material, ¿no? Así es, el material se enviaba a México y desde allí más material pornográfico llegaba a las manos aparentemente de este sujeto quien las difundía. Evidencias que se hallaron en las pertenencias del sospechoso, contenido multimedia de niñas, niños y adolescentes usados quizá para satisfacer los más bajos instintos. Cerca de 80 imágenes entre fotografías y videos. Freddy Zarzosa, de la Unidad Nacional de Ciberdelitos, comenta que con relación al 2019 y el 2020 al momento tienen ya el 40% de los casos registrados en años anteriores. Y todo por una sola razón, afirma. Esto lo aducimos al tema de la pandemia, ¿no? Porque lastimosamente todos están abocados al uso de la tecnología y esto se potenció lógicamente en el tráfico de este tipo de información. Ahora las autoridades trabajan en determinar si es que existen más personas involucradas. Pues de ser hallado culpable, el sospechoso tendrá que responder por el delito de pornografía infantil. 10 años, si es que tenemos mayor cantidad de evidencias y podemos verificar algunas otras circunstancias, pues hay agravantes que pueden intensificar la pena. El llamado a los padres a estar pendientes de los menores, ya que estos pueden ser objeto de este tipo de delitos. Informó Marilyn Jaramillo.